¿Qué tal, mi? Buenas tardes. Buenas tardes con todos los presentes. Voy a hablar acerca de un tema de lo que es el uso de las normas APAC en el Word. Primero tenemos que qué es una cita. Una cita en normas APAC, sistema de edición, es la referencia que se incluye dentro del texto de un trabajo académico para señalar que una idea, dato o fragmento proviene de una fuente específica. Su función principal es reconocer la autoridad original y permitir que el lector ubique la fuente completa en la lista de referencias, tal como tenemos aquí el caso de aquí, una imagen. Tenemos lo que es el nombre del inicio de las iniciales de apellidos, tenemos el año, tenemos el nombre del libro, el lugar de la edición y el editorial. La siguiente, compañero, por favor. Bien, ¿qué sistemas de citas se utilizan las normas APA? En la redacción académica es esencial reconocer las ideas de otras fuentes usando con formatos autor, año de la APA, séptima edición, completando con datos completos. En referencias se recomienda usar fuentes originales y confiables, especialmente para estadísticas y definidas. La siguiente, compañero. Tenemos que, como son 7 normas, tenemos que, aquí tenemos una lista, tenemos lo que es citas narrativas y citas paréntesis, parentética. Tenemos aquí abajo, tenemos que son tipos de citas existentes en el formato APA. Tenemos corta, larga, parafraseo, textual, narrativa, parentética, citas con dos autores o citas con tres o más autores. La siguiente, compañero. Bien, tenemos la cita corta. Entendemos que cuando la cita literal contiene al menos de 40 palabras, se incorpora dentro del mismo párrafo, entre las comillas y sin usar cursivas. El punto final se coloca después de cerrar la oración que contiene la cita. Como tenemos aquí mencionado, un pequeño párrafo menciona al autor que se inicia la cita, su apellido, el año, las comillas, que es importante, la página del libro, los puntos y finales de la oración y la cita. La siguiente, compañero. Tenemos las citas largas, supera las 40 palabras, debe ir en un bloque aparte con sangría de 1,7 centímetros desde la margen izquierda, 5 millas y con el mismo tamaño de la letra, en el tamaño de la letra interlineado. El punto final va antes del paréntesis, con los datos de la fuente. Si la cita tiene varios párrafos, cada una debe respetar la sangría de la primera línea. La siguiente, compañero. Tenemos lo que es el parafraseo, que expresa ideas con palabras propias, requiere comprensión profunda y reelaboración. No solo sinónimos, permite resumir, no solo sinónimos, permite resumir, organizar, destacar información, favorece discursos auténticos y análisis, evita el exceso de citas textuales, importancia de citar siempre la fuente original y evitar el autoplagio. El siguiente, compañero. Bien, tenemos lo que es parafraseo narrativo. Eh, Parafraseo narrativo. Bien, entendemos que tenemos que tener lo que un pequeño contexto. Todos los seres vivos presentan una forma de comunicación, ya sea mediante palabras, señales químicas, sonidos o movimientos. Aquí como tenemos, ya lo mencionado, tenemos lo que es la mención del autor, el inicial de la palabra, sus apellidos, el año que fue hecho y la cita reelaborada. La siguiente, compañero. Tenemos lo que es el parafraseo parentético. Tenemos así mismo como ahorita lo redactamos. Todos los seres vivos presentan alguna forma de comunicación, ya sea mediante palabras, señales químicas o sonidos o movimientos. Tenemos aquí tal como tenemos las anteriores, que son los datos finales de la frase parafraseada, tenemos el apellido, tenemos el año, tenemos el punto y la cita reelaborada. La siguiente, compañero. Eh, Cita con dos autores. Cuando se utiliza una fuente escrita por dos personas, sus apellidos deben ir unidos un conjunto y tanto que se menciona dentro del texto como se incluye entre paréntesis. Esta es una adaptación pensada para el uso de idiomas. Ejemplo, López y Ramírez, 2019, sostiene que es fundamental considerar estos aspectos, entre paréntesis, Paredes y Santoro,
2019.álvarez y Domenech 2020 proponen que son modelos que. Ese es un ejemplo que se hace con la cita con los autores. La siguiente, compañero. Cita con tres o más autores. Cuando se citan distintas fuentes con tres o más autores y el primer apellido coincide también del año de la publicación, se debe agregar apellidos hasta que puedan distinguirse claramente. Esto se hace para evitar confusiones o ambigüedades, como un ejemplo que tenemos aquí, Navarro et al. 2016 indica que la incursión, así mismo como la de abajo, una mirada más equitativa entre los sexos, Navarro et al 2016. La siguiente, compañero. Y de aquí nos pasamos un poquito más explicativo. Bien, para usar lo que son las normas APA, tal como lo tengo aquí una pequeña imagen, más o menos lo más que puede resumir. eh, para hacer esto, lo que tenemos que hacer primero es abrir lo que es las pestañas de referencia en el Word, primero siempre y cuando que esté actualizado también, obviamente. Eh, Abrimos lo que es la pestaña de referencias, hacemos clic en insertar citas y seleccionamos agregar una nueva fuente. La siguiente, compañero. Ya, ahora para insertar una cita en Word, en este caso vamos a lo que es a elegir el tipo de fuente, el libro o sitio web, etcétera. Llenamos los campos de los datos del autor, del título, el año, etcétera. Damos clic en aceptar. Word se insertará automáticamente la cita en el formato APA. Más adelante puedes usar una fuente nueva nuevamente sin volver a escribirla. El siguiente, compañero. Bien, aquí cómo, cómo editamos una cita ya insertada en Word. Aquí lo que hacemos es, necesitamos modificar, insertar algo. Lo primero que tenemos que hacer es añadir un número de página, ocultar errores, corregir errores y pasos para editar en la cita. Lo que tenemos que hacer primero es dar clic en citar documento, nos aparecerá una flecha, por decirlo así, con la mirada hacia abajo, que va del lado derecho de la cita. Seleccionamos lo que es en editar cita o editar fuente. Realizamos los ajustes necesarios, por ejemplo, el grado, el número, página, lo que sea, etcétera, y le damos clic en aceptar. Esto también permite, esto también nos ayuda, nos permite adaptar la cita sin necesidad de volver a agregar las fuentes desde cero. La siguiente, compañero. Eh, Tenemos lo que es insertar una cita parentética corta. Eh, Utilizamos lo mencionado, se menciona menos de 40 palabras tomadas de cada uno de otro autor y se coloca entre paréntesis al final de la idea. Y ahí al lado tenemos lo que es una estructura general, con el apellido, el año, número de página. La cita no requiere números de páginas por ser una parafrasis. Se omite, qué sé yo, un ejemplo, Torres.2021. eh, y al lado de lo que está la cita parentética corta, tenemos un ejemplo, la creatividad es una habilidad que puede desarrollar con un entrenamiento específico, y ahí viene con su estructura general, puede ser Torres, 2021, página 45, etcétera. La siguiente, compañero. Eh, tenemos lo que es tenemos lo que es insertar una cita con parentética larga. Bien, aquí se me hizo un poquito complicado porque en el momento de aquí en el PowerPoint, se me descuadró todo. Entonces tenemos aquí en la cita de parentética larga, se utiliza cuando el texto citado tiene más de 40 palabras o más. Debe colocarse un párrafo independiente y debe seguir el formato con su sangría de 1.27 centímetros en todo el párrafo, no solo la primera línea. Sin comillas, interlineado doble, punto final, antes del paréntesis con la cita. La siguiente, compañero. Y aquí tenemos lo que es insertar una cita narrativa corta. La cita narrativa corta se usa cuando el apellido del autor se incorpora en el texto.
Y el año se coloca entre paréntesis, justo después del nombre. Como tenemos una estructura general, creo que está por aquí, que va el apellido, el año, afirma que el texto citado y la página y el número. Un ejemplo sería, como tenemos, creo que por aquí había uno, como un ejemplo, qué sé yo, el acoso escolar no solo afecta directamente al estudiante en el entorno educativo, sino que también genera repercusiones significativas en su núcleo familiar. Ahí viene la cita narrativa, Pérez, entre paréntesis, 2002, pum, ahí, cerramos paréntesis, señalamos que la inteligencia artificial emocional influye que la inteligencia emocional influye significativamente en la resolución de conflictos escolares. Cerramos entre comillas, abrimos paréntesis, página 78, tal cual, y ahí, menos de 40 palabras. Si solo se parafrasea, no se colocan comillas y se puede omitir la página. La siguiente, compañero. Eh, tenemos acá cómo insertar una cita narrativa larga. Así mismo, como le expliqué antes, se me descuadra un poquito el momento de ponerlo en el Power. Tenemos que se utiliza cuando se incluye un fragmento textual de 40 palabras o más, integrando el apellido del autor en la redacción. Debe colocarse en un párrafo aparte con el siguiente formato, con su sangría de media pulgada, 1,27 centímetros, en todo el párrafo. 5 comillas, interlineado doble, punto final antes de la cita entre paréntesis. Y si hay varios párrafos, a partir del segundo se añade la sangría de primera línea también de 1,27 centímetros. La siguiente, compañero. Bien, aquí tenemos pasos prácticos en el Word. Bien, aquí lo que podemos hacer es seleccionamos el texto insertado en la cita, aplicamos la sangría izquierda de media pulgada, damos clic en la fecha de citar o editar texto, agregamos el número de la página, en las citas de varios párrafos se aplica la sangría adicional, en la primera línea del segundo párrafo en adelante. Siguiente. Bueno, eso ha sido todo. Espero me haya hecho un poquito entender. Desconozco todavía el tema porque es un tema que abarca demasiadas cosas. Espero haber sido un poquito enfático en haber expuesto de la mejor manera para que te haya podido ser entendible. Y eso es todo. Les agradezco mucho a todas las personas que vayan a llegar a ver este video. Y sin nada más, muchas gracias con todo. Gracias.